cuestión, ¿ya? Primero que todo, buenas tardes a todos los presentes y quienes se conectaron, sobre todo a los académicos del departamento que de esta manera están contribuyendo, ¿cierto?, a hacer difusión de sus investigaciones. Vamos a comenzar hoy con la charla de la profesora Natalia Rodríguez, continuando con la académica María Pía y terminando con el académico Aya Salam, ¿ya? Después de cada charla van a haber 5 minutos de preguntas, comentarios, si es que existen, y para generar, ¿cierto?, una sincronía en la actividad. Entonces, los dejo con la señorita Natalia Rodríguez, quien va a proceder a presentar. Gracias, Nicole. Buenas tardes a las personas que están presentes. Bueno, hoy día yo les quiero presentar una charla que tiene relación con los últimos resultados que publicamos hace poquito, más o menos como en septiembre, y que tiene relación principalmente con la estructura. Las estructuras que se encuentran en el encajante del Plutón flamenco, que es parte del batolito de la costa, aquí en el área de Cañaral. Y bueno, lo que hicimos es eso, estudiar la estructura del encajante, estudiar un poco, ¿cierto?, también de las estructuras que podíamos encontrar en el propio cuerpo intrusivo, para poder determinar o hablar un poco, ¿cierto?, del mecanismo de emplazamiento del complejo intrusivo. Entonces yo hoy día le quiero exponer algunos de esos resultados. Bueno, antes de empezar, ¿cierto?, con la parte de los resultados, también quisiera, creo que no está cambiando. Ahí sí. Quisiera mostrarles un poquito del grupo de investigación, ¿sí? Las personas que trabajaron en este artículo, y bueno, hemos estado trabajando también en los artículos anteriores asociados a esta área de estudio y que también tiene relación con mi tesis doctoral. Entonces, bueno, es parte, ¿cierto?, de este grupo de investigación el profesor Juan Díaz Alvarado, el profesor Christoph Breitkreuz, ambos, ¿cierto?, son mis profes guía de la tesis. El profesor Juan Díaz Alvarado también fue por un tiempo profesor del departamento de acá de la Universidad de Atacama. También hemos trabajado con Carlos Fernández, él actualmente es profesor en el departamento de Geodinámica, de Estratigrafía y Paleontología de la Universidad Complutense de Madrid. Él también nos ha ayudado bastante en la parte de la estructura del Plutón y de las rocas encajantes. Bueno, la profesora Paulina Fuentes, que ella también tiene su investigación, ¿cierto?, es en la formación de las tórtolas, así que ella también ha contribuido bastante a esta parte de la estructura del encajante. Y Gerardo Mérida, Gerardo es geólogo de la Universidad de Atacama y él hizo también su tesis de pregrado en la parte sur de los encajantes de este complejo intrusivo. Así que muchos de los datos, ¿cierto?, que están publicados en este artículo vienen de esa tesis de pregrado, así que él hizo un trabajo muy completo y es fundamental también para esta investigación. Que me cuesta cambiar, ahí está. Bien, poniendo un poquito en contexto, el Plutón flamenco, este complejo intrusivo, es un complejo intrusivo porque son varios pulsos, ¿cierto?, que construyen este complejo intrusivo. Bueno, este es uno de los primeros intrusivos andinos emplazados en el margen oeste de Sudamérica. Lo hemos separado también en dominios, ¿sí?, en cuanto, ¿cierto?, a la estructura que vemos, a la estructura composicional, y también a las dataciones que hemos podido obtener de las rocas que componen este complejo intrusivo. Entonces lo separamos en un dominio sur-west, que sería, ¿cierto?, la parte más antigua y sería el primer pulso que se emplaza, más o menos a los 213 millones de años, y un dominio norwest, sería la parte norte, un dominio norwest, y una parte, un dominio noreste, que han sido datados en 194 y 186 millones de años, ¿sí? Como les digo, este Plutón lo hemos dividido, ¿sí? Es un Plutón que está también zonado composicionalmente, sobre todo en la parte del norte, ¿sí? En la parte del norte nosotros vemos que el dominio norwest tiene es un Plutón zonado, ¿cierto?, una parte zonada,
porque vemos en los contactos con el encajante se emplazan las partes más básicas, vemos gabros, cuarzodioritas, y en las partes más internas tenemos composiciones más tonalíticas, más granodioríticas. Y lo mismo ocurre en la parte, en el dominio noreste, también vemos que se emplazan, ¿cierto?, en los contactos con la roca encajante, dominios más básicos, gabros, cuarzodioritas, y en las partes más internas tenemos tonalitas y granodioritas. La lámina del sur-west o este pulso es más homogéneo en cuanto a su composición, principalmente son granodioritas, una roca, ¿cierto?, muy leucocrática, y en algunas zonas más cercanas a la parte norte podemos ver algunas composiciones más tonalíticas y granodioríticas, pero esta parte es muy homogénea en cuanto a la composición. Y bueno, este Plutón, ¿cierto?, este complejo intrusivo, se emplaza entonces en rocas de la formación Las Tórtolas, que son metasedimentos y metabasaltos, una secuencia también se encuentra, ¿cierto?, una secuencia volcánica, y es una formación que está intensamente deformada y que pertenece a los complejos de acreción preandinos. Sería más o menos el contexto, ¿cierto?, del área de estudio. Y que muchos de los datos también que estoy presentando ahora fueron publicados también en los artículos, ¿cierto?, anteriores, y que son parte de la tesis doctoral. Ahí está. Entonces, este mapa representa justamente esa estructura, ¿cierto?, sonada del Plutón en base a la composición, ¿sí? Estas partes serían, ¿cierto?, esas partes más básicas en cuanto a la composición, y estas serían partes más evolucionadas, tonalitas, granodioritas. Y lo mismo se observa aquí, siempre en los bordes, ¿cierto?, en las partes más externas del Plutón, se emplazan estas composiciones más básicas, gabros, cuarzodioritas, y en las partes más internas, tonalitas y granodioritas. Y la lámina o el dominio sur-west, que es de una composición más granodiorítica. Bien, con respecto a la parte de las estructuras. Bueno, acá en el trabajo nosotros separamos las estructuras, ¿sí?, o los dominios en la parte norte, una parte sur y una parte central, ¿sí?, porque hay una parte, no lo dije, acá, para que cambie, acá, hay una parte, ¿sí?, una banda de rocas que corresponden a la roca encajante y que separa estos dominios, el dominio noroeste y el dominio noreste. Entonces, nosotros hicimos el análisis, ¿cierto?, estructural de la parte norte, que de hecho mucha de esta información la obtuvimos hace mucho tiempo de los mapeos. ¿Sí? Los mapeos 2 se hacían acá en esta zona, entonces hay muchos de esos datos que están acá. La parte sur, que es justamente los resultados de la tesis de Gerardo Mérida, y también hicimos hace poquito, bueno, antes de la pandemia, hicimos esta parte, ¿sí?, la parte que separa estos dominios del Plutón. Entonces la presentación y el artículo también está estructurado de esa manera. Presentamos, ¿cierto?, las estructuras de la parte norte. Bueno, aquí observamos una aureola de contacto, está definida por estos puntos acá, o por esta línea punteada en rojo, ¿sí? Es el desarrollo de una aureola de contacto más o menos de unos 500 metros de extensión, ¿sí? No es tan amplia, y se caracteriza por la presencia de esquistos con cordierita, de grano medio a grueso, y rocas también del dominio volcánico, ¿sí?, principalmente basaltos y tobas, pero que están recristalizadas. Ahí estarían algunas de estas rocas que se encuentran en el contacto, ¿sí?, de la encajante. Estos son esquistos con cordieritas, pero que están estiradas y que presentan una alineación. Y también hemos encontrado en sectores muy puntuales, y también escasos, hemos encontrado migmatitas. Migmatitas y algunas rocas, ¿cierto?, con evidencias de fusión parcial del encajante. Pero es muy poco lo que hemos encontrado y siempre muy cercano al contacto. Y en las áreas más alejadas de este contacto intrusivo y
y en la parte como más externa de la aureola de contacto, lo que observamos, o el efecto termal, ¿cierto?, de la intrusión del magma, lo que provoca es motas de cordierita. Eso es lo que observamos en las partes más externas de la aureola. La parte del encajante que no está afectado por este metamorfismo de contacto posee un arreglo estructural que se caracteriza principalmente por fallas inversas, ¿sí?, que se observan acá, pliegues de propagación que son kilométricos, las fallas, ¿cierto?, y los pliegues son kilométricos, y tienen una orientación principalmente norte-sur y norte 160 este, convergencias hacia el oeste y suroeste, ¿sí? Todo esto se encuentra acá, en la parte más oeste. Ahora lo estoy tapando un poquito con la fotografía, pero se encuentra en ese dominio. Y el área más central de esta zona, ¿sí?, que está fuera de la aureola de contacto, presenta un dominio tectónico que está caracterizado por pliegues verticales y retrovergentes, ¿sí?, convergencias en este caso al este, contrario, ¿cierto?, a lo que observamos aquí. Y hay una zona bastante interesante en esta parte norte, en la parte de la aureola de contacto, y que también se extiende fuera de esta aureola, que muestra una reorganización dúctil de las rocas metasedimentarias y también de las rocas metavolcánicas, que es todo este sector. Y que son afectadas, ¿cierto?, por el metamorfismo de contacto. Esto, bueno, nosotros acá lo que decimos que esto podría significar, ¿cierto?, una respuesta sin emplazamiento dinámica de las rocas encajantes a los esfuerzos locales, tanto por el emplazamiento del magma, ¿cierto?, un esfuerzo más local, y también por los esfuerzos regionales en el contexto geodinámico al momento del emplazamiento de estos pulsos. Aquí en esta zona se observa una rotación en sentido antihorario de los contactos entre las cuarcitas y las filitas, es decir, las S0. También observamos cristales de cordierita que están estirados y elongados, que se observan aquí en esta fotografía. Aquí esta la saqué del artículo, entonces no tienen muy buena calidad. Pero los blastos, ¿cierto?, de cordilleritas están estirados y generan una alineación en la roca. Y estas lineaciones son paralelas a los planos de foliación también principal. ¿Se cambió? Sí. Bien, una estructura entonces particular se observa en esta zona, ¿sí?, que se define como una banda estrecha de rocas metasedimentarias, y también están incluidas estas rocas metavolcánicas, que comienza justamente también aquí en esta banda central que separa los dominios noroeste y noreste del Plutón, ¿sí?, y se extiende, ¿cierto?, hacia el nor-noroeste, con un bosamiento hacia el este. Esas serían más o menos las orientaciones de las estructuras en esta zona. Y esta zona también se caracteriza por un plegamiento asimétrico de las estructuras, tanto de las fallas inversas que mostré anteriormente, como de los pliegues F1, y de las foliaciones, tanto S0 como S1, de las rocas, ¿cierto?, de la formación Las Tórtolas. Y geométricamente generan un patrón, ¿cierto?, de interferencia de plegamiento tipo 3, que es lo que se observa aquí en la imagen. Bien, con respecto a las estructuras que se observan en la parte sur, en la parte más oeste, que sería esta parte de acá, esta es la lámina, ¿cierto?, sur-west del Plutón, esa lámina bien homogénea de composición granodiorítica. Bueno, en esta parte más oeste se observa un contacto de orientación norte-10 este, con un bosamiento de 65 a 70 grados más o menos hacia el este, y donde se ponen en contacto, creo que tengo una foto aquí. Ahí está, esa es la imagen, ¿cierto?, que representa el contacto. Este sería entonces el dominio sur-west, y estas serían las rocas encajantes. Entonces aquí se ponen en contacto rocas principalmente en una franja milonítica con el intrusivo por medio de una falla inversa que pone las rocas del encajante sobre el Plutón, como se observa, ¿cierto?, en esta fotografía. Las milonitas que se encuentran en este sector presentan una orientación similar también a este contacto, con lineaciones que están apuntando hacia el sureste.
Los objetos asimétricos que podemos encontrar acá, en estas bandas miloníticas, muestran un sentido de movimiento sinestral principalmente. Hacia el este de este contacto más milonítico, en este sector, aquí en este mapa, se reconocen algunos sectores que son muy similares a las estructuras que vemos en las fases de Melange, de la formación Las Tórtolas. Las orientaciones de estas fábricas plano lineales, que es lo que se conoce, ¿cierto?, de la Melange, que son típicamente medidas en esta zona, más o menos tienen una orientación noroeste-sureste. En esta zona, esas orientaciones están reorientadas, ¿sí? Y en esta zona principalmente la encontramos con un rumbo norte-sur. Y creo que acá tengo una foto. Bueno, estas son las rocas miloníticas que hemos encontrado en esta zona. Y esas serían parte, ¿cierto?, de esas estructuras que son muy semejantes, ¿cierto?, a lo que ocurre en la Melange, bloques de cuarcita que están estirados, cortados y que definen una fábrica plano lineal. Bien, esta es la parte más oeste de la parte sur. Esta parte se caracteriza por tener un contacto intrusivo sinuoso, ¿sí?, como se observa aquí en el mapa, más o menos con orientaciones en algunos sectores este-oeste y en otras partes norte-110 este más o menos, con buzamientos que son moderados a empinados. En la aureola de contacto, que está definida acá también por esta línea punteada, es un poquito más extensa, ¿cierto?, de lo que veíamos en la parte norte. Bueno, en esta aureola de contacto también se reconocen esquistos con cordierita de grano grueso. Creo que acá tengo una foto. Y al igual que en la parte norte, se reconocen ciertas zonas también con migmatitas, pero siempre muy localizadas y escasas. Y en esta zona también podemos reconocer algunas estructuras SC. Ahí está. Los planos de cizalla en estas estructuras muestran orientaciones más o menos norte, 110, 120 al este, manteando más o menos entre 70 y 80 grados hacia el sur, como se observa aquí en el esquema. Y el sentido de la cizalla es diferente a los que observamos en otras partes del Plutón, específicamente en la parte más oeste, en este contacto, y es ligeramente diferente, ¿sí? El sentido del movimiento en esta parte, en este contacto, en esta zona, es principalmente hacia el sureste, como se observa aquí. Y donde las rocas, ¿cierto?, las rocas de esta parte van hacia aquí. Ese es el movimiento de estas zonas de cizalla en esta parte. Ahora, hay estructuras, ¿cierto?, que son muy similares a lo que observamos en la parte norte. Sin embargo, hay zonas, ¿sí?, donde la reorganización de estas estructuras del encajante es ligeramente diferente al de la parte norte. Primero, el dominio de las rocas metavolcánicas, que también se observan en la parte norte, ya no está localizado entre las fases de Melange y el dominio más este. Voy a retroceder un poquito para mostrar, porque creo que no lo mencioné. En la parte norte tenemos entonces unas fases de Melange, un dominio de fases de Melange, el dominio de rocas volcánicas o metavolcánicas y el dominio más este. Esa sería la organización de las estructuras o de la litología en esta zona, fuera del encajante, fuera de la aureola de contacto, perdón. Y en la parte sur tenemos una organización diferente, el intrusivo, ¿cierto? Este dominio sur-oeste, una banda de rocas miloníticas, las facies de Melange y la parte más este de la roca encajante. Bueno, ese dominio metavolcánico se encuentra aquí, en esta zona, ¿sí? Y bueno, esto también se observa, esta configuración también se observa más hacia el sur, ¿cierto?, del Plutón, y también ha sido documentado en los trabajos de Fuentes y colaboradores del 2008. ¿Sí? Ellos también observaron esa configuración en la parte más o menos de Obispito. Además,
si bien se mantienen las orientaciones de los planos de foliación con una orientación norte 170 al este a norte 20 al este, en esta zona dominan los pliegues verticales y pliegues muy apretados. Creo que tengo una foto aquí. Donde los planos S0 y S1 mantean por una parte hacia el este y otros mantean hacia el oeste. Aquí no se observa muy bien, voy a tratar de marcarlo. Estos son pliegues muy apretados, muy verticales. Ahí tenemos, por ejemplo, una foliación y aquí tenemos la otra foliación. En la parte de las ternelas, algo más vertical. Eso es lo que se observa en estos pliegues. Bien. Ahora, ¿qué ocurre en este dominio central? ¿Sí? Esta franja, ¿cierto?, de rocas metasedimentarias que básicamente, si nosotros miramos, por ejemplo, este mapa, está dividiendo, ¿cierto?, al complejo intrusivo en dos partes. Bueno, esta es una banda, ¿cierto?, una franja de rocas del encajante. Está constituida también por esquistos con cordierita de grano grueso a medio y también metabasitas de grano fino a medio. En la parte norte de esta franja tienen una continuidad litológica y estructural con la aureola de contacto en esta parte norte y muestran una orientación de las estructuras noreste-surwest, manteando hacia el sureste. Son más o menos las orientaciones y de hecho se ve también aquí en este mapa, ¿sí? Nosotros hicimos, ¿cierto?, un estudio de esta zona y este corresponde al mapa, ¿cierto?, que se origina de esta zona. A medida que esta franja se extiende hacia la parte más sur, bueno, la orientación, ¿cierto?, de las estructuras se van acomodando también y se ponen más o menos norte-sur, ¿sí? Y se vuelve esta franja, a medida que avanzamos hacia el sur, aparte de cambiar, ¿cierto?, estas orientaciones norte-sur, se vuelve cada vez más delgada, ¿sí? Pasando más o menos de unos 1500 metros aproximadamente a unos 700 metros de espesor en la parte más sur. En la parte más norte, aquí, en la parte más norte y en la parte central, los contactos entre el encajante y el intrusivo muestran esa actitud o esa orientación de norte 50-70 al este, más o menos, y manteando, ¿cierto?, hacia el sureste. Las rocas del encajante acá se caracterizan por tener una fábrica planar que está definida por los planos de esquistosidad en las rocas, ¿cierto?, en las rocas encajantes, y el contacto basal de esta parte es un cabalgamiento que es vergente al noroeste y que pone en contacto, ¿cierto?, las rocas del encajante sobre las fases del dominio noroeste. Creo que tengo una foto por acá. Bueno, estas son zonas de cizallas que se pueden observar también en esta banda. Y ese sería el contacto basal, ¿sí?, donde a través de un cabalgamiento, ¿cierto?, se ponen en contacto las rocas del encajante o de esta franja con el dominio noroeste del Plutón. Y esta parte, bueno, en la parte más este y también más al sur, ¿sí?, cuando ya nos estamos acercando más al dominio noreste del Plutón, principalmente tonalitas y granodioritas, bueno, en esta parte se observa una interacción entre esta composición más tonalítica del dominio este del Plutón y donde se incluyen bloques métricos de la roca encajante, ¿sí? Hacia la parte más sureste se observan también abundantes enclaves gabroicos. Bueno, estos fragmentos, ¿cierto?, que son fragmentos del encajante y los enclaves son afectados también por zonas de cizallas sinestrales con orientaciones nor-noreste, sur-surwest, generando en este caso una roca granítica muy cizallada, con bandas leucocráticas y máficas y con abundantes porfiroclastos. Esto es como la parte más heterogénea que hemos podido ver acá en el Plutón. Cuando yo comencé mi tesis acá en el Plutón, al principio lo encontraba muy fome porque veía todo el rato dioritas, granodioritas, gabros, veía tonalitas, veía composiciones, pero no veía una estructura, ¿sí? El Plutón en esta zona donde no se observan estas bandas de cizalla
es algo muy homogéneo, muy isótropo, no tiene una orientación. Pero claro, cuando nos metimos más al centro del Plutón nos dimos cuenta de estas estructuras que son bastante interesantes y que es una zona muy heterogénea. Bien, entonces, uniendo, ¿cierto?, estos segmentos y estas estructuras que encontramos, ¿sí? Definimos 3 segmentos, ¿sí? Segmentos en este caso de roca encajante, que están deformados y que en este caso fueron deformados durante el proceso de emplazamiento, ¿sí? Y además muestran una continuidad y compatibilidad cinemática y conforman una gran estructura sigmoidal, como se observa acá, orientada norte-sur y con un fuerte abultamiento hacia el este. Y que en este trabajo nosotros hemos denominado como la zona de cizalla transcurrente de Chañaral. Entonces, de norte a sur destacan, ¿cierto?, la formación de los pliegues asimétricos, ¿sí?, que vimos anteriormente, sobre las estructuras preandinas, el estiramiento también de blastos de cordillera y estructuras SC, y la formación de milonitas, sobre todo en el contacto este, ¿cierto?, del dominio sur-west del Plutón. Y los indicadores cinemáticos que se encuentran en esta zona son compatibles entonces con una zona de cizalla senestra e inversa. Bien, ahora, ¿qué más hemos podido reconocer aparte de estas rocas encajantes, ¿cierto?, y de las estructuras que se observan? Bueno, también hemos visto estructuras en el Plutón, ¿sí? En el dominio este, se encuentra marcado acá también por este color, ¿cierto?, amarillo, en el dominio este entonces de este Plutón, se formó una zona de cizalla curviplanar, la podemos seguir aquí, que se muestra también en este esquema. Es una zona de cizalla curviplanar que correspondería a una rama de la estructura principal, ¿sí?, a esta zona de cizalla transcurrente, y que muestra un cizallamiento también sinestral e inverso, ¿sí?, tiene la misma cinemática. Y que además hemos podido observar que ocurre bajo condiciones magmáticas en una zona de mezcla de magmas máficos y félsicos. Muestra una fábrica planar definida por la alternancia de bandas ricas en cuarzo, que la podemos observar también a nivel microscópico, bandas ricas, perdón, en plagioclasas, ¿sí?, no en cuarzo, en plagioclasas que se encuentran orientadas, y también observamos, ¿cierto?, una matriz, en este caso cuarzo-feldespática. La compatibilidad cinemática con la zona de cizalla de Chañaral y la ausencia, ¿cierto?, de una deformación en estado sólido apuntan justamente a un proceso de deformación magmática asociado al emplazamiento del cuerpo intrusivo. Bueno, este es un poquito, ¿cierto?, los esquemas y lo que hemos podido observar a nivel microscópico. De hecho, creo que ahora vienen unas imágenes. Bueno, estas son las acumulaciones de estas plagioclasas que forman las bandas. Y esta es la zona de cizalla, esto es lo que se observa en la zona de cizalla interna, ¿sí?, que es magmática, y que se desarrolla sobre un dominio de mingling entre magmas de composiciones más básicas, gabbro, ¿cierto?, que corresponden también a los márgenes del Plutón o de estos dominios del Plutón, y zonas más internas que tienen una composición más tonalítica, más granodioríticas. Se caracteriza entonces por bloques gabbroicos, decamétricos a centimétricos, con morfologías irregulares, que están hospedados, ¿cierto?, incluidos en las rocas graníticas mesocráticas, aleucocráticas, que representan entonces diferentes pulsos magmáticos híbridos y que fueron movilizados durante el proceso de mingling. De hecho, acá observamos, ¿cierto?, las zonas más leucocráticas, mesocráticas y melanocráticas que se encuentran en contacto en esta zona de mingling. Bien, esto es un poquito de lo que observamos, ¿cierto?, a nivel microscópico. Se reconocen por una parte texturas de desequilibrio, que son generadas por la interacción entre estos magmas más félsicos y más máficos. Y aquí se observan abundantes fenocristales de principalmente anortita y bitumnita, con bordes sinuosos y con bordes también envallados. En los ortopiroxenos, que puedan tener, ¿cierto?, las unidades más máficas o las fases más máficas, se observan texturas coroníticas. ¿Sí? Hay un borde acá que está constituido principalmente por biotita y horblenda.
Y las plagioclasas, las que se encuentran zonadas, tienen núcleos más ricos en anortita, bituminita, y los bordes, ¿cierto?, con un porcentaje de anortita un poquito más bajo, entre un 50 a un 60%, y que se encuentran además inmersos en una matriz de grano fino. Eso es lo que observamos por una parte, en esta zona de cizalla magmática. Bien, sobre estas rocas, ¿cierto?, incluidas en este dominio del Plutón con evidencias de mezcla heterogénea de estos magmas y que además están deformadas en un estado magmático, también observamos otro tipo de texturas, ¿sí?, o de procesos, ¿cierto?, un proceso de equilibrio textural o Corsen. Acá podemos observar algunas texturas poiquiloblásticas, dominios, ¿cierto?, granoblásticos, poligonales, con altos ángulos diedrales, más de 100 grados. También observamos algunas plagioclasas que son muy grandes, con bordes cerrados, ¿sí?, como el que se observa acá. Cristales anedrales también de plagioclasa, de cuarzo, y que se encuentran en contacto, como se observa aquí, con una especie de fundido, como que fuera un fundido residual. Y estas serían algunas evidencias de este proceso de maduración textural en las últimas etapas de consolidación del magma. Eso es lo que nosotros proponíamos también para estas texturas. Sería una textura más de equilibrio. Bueno, y con estas evidencias nosotros proponemos que la zona de cizalla de Chañaral fue contemporánea, ¿cierto?, al emplazamiento de los dominios tanto noroeste y noreste del Plutón flamenco alrededor de los 194, 186 millones de años. No sé cómo voy a ir, ya, voy a tratar de apurarme un poquito, ya me queda poco. Bueno, con toda esta estructura, en este artículo nosotros proponemos un modelo de emplazamiento para este complejo intrusivo. También indicamos, ¿cierto?, que los arcos magmáticos relacionados justamente a una convergencia oblicua muestran una marcada partición de la deformación y que se ve registrada también en estas estructuras que hemos observado. Aquí predominan, ¿cierto?, los movimientos, por ejemplo, transcurrentes dentro del arco, en esta zona, y en la zona, ¿cierto?, del antearco y del trasarco, se caracterizan principalmente por una cinemática más ortogonal. A lo largo de las zonas de cizalla transcurrente, los magmas pueden ser expulsados hacia arriba en las áreas transpresivas, aquí en esta zona del esquema, y en las áreas transtensivas fluyen hacia los espacios que se generan a partir de estas estructuras. Entonces, de acuerdo a la cinemática, ¿cierto?, de la subducción oblicua andina y las características estructurales que hemos observado en este trabajo para el Plutón flamenco y su roca encajante, proponemos el siguiente modelo de emplazamiento. A los 194 y 186 millones de años, la convergencia de las placas es oblicua y esto produce entonces esa partición de la deformación donde se generan principalmente fallas sinestrales transcurrentes en el arco. Las orientaciones preferentes norte-sur, ¿cierto?, de estas estructuras corticales pueden ser alteradas, ¿sí?, por las anisotropías preexistentes, incluyendo también los cuerpos ígneos que se emplazaron con anterioridad, como por ejemplo el dominio suroeste del flamenco. Bien, se propone que esta zona de cizalla de Chañaral transcurrente podría haber estado activa entonces durante el emplazamiento de la parte suroeste del flamenco, y que además condiciona el emplazamiento de las otras láminas, de la lámina noroeste y noreste a los 194 y 186 millones de años. Estas grandes fallas transcurrentes habrían desarrollado estas trazas sigmoidales con segmentos transpresivos y transcurrentes en función, ¿cierto?, del ángulo entre el vector de convergencia y la orientación de las estructuras. Con el tiempo, este dominio, de hecho, esta parte sur-west, rotó en un sentido horario, ¿sí?, como se observa acá, ajustando sus ejes más largos, normal a la dirección del acortamiento a gran escala.
Este proceso entonces provocó una curvatura también de la zona de cizalla, aquí en esta parte, provocó esa curvatura en la zona de cizalla de Chañaral, con la reorientación del segmento más largo de la falla y con movimientos cinemáticos transpresivos. El segmento transpresivo es el lugar entonces donde se produciría el ascenso de los magmas, donde, ¿cierto?, las áreas con la más alta concentración de esfuerzo, de estrés local, como en las esquinas, ¿sí?, como en las esquinas de esta estructura. Por ahí podría ser entonces ser expulsado, o por ahí se podría producir el ascenso del magma, y ser expulsado lateralmente fuera de la falla hacia la corteza adyacente, como se ve aquí en el esquema. Entonces el magma podría ascender por estas estructuras en esos dominios transpresivos y rellenar, ¿cierto?, los espacios de ambos dominios, de la parte noroeste y de la parte noreste. Entonces, la combinación de los esfuerzos regionales tectónicos y también de los esfuerzos, ¿cierto?, de campo cercano, los esfuerzos más locales generados por el emplazamiento del magma, generó esta estructura tan compleja, ¿sí?, que podemos observar, ¿cierto?, en las rocas del encajante. Bueno, este es el artículo, está disponible si alguien quiere quizás ver algunas cosas con más detalles, como para ir cerrando, ¿cierto?, los contactos que se ven entre el cuerpo intrusivo y el encajante, las texturas que se observan en las rocas, también las estructuras, ¿cierto?, que encontramos en el área de estudio, muestran la importancia de las zonas de cizallas durante el emplazamiento secuencial de los distintos pulsos del magma, que en este caso conforman, ¿cierto?, este complejo intrusivo del flamenco. Y las diferencias, ¿cierto?, de los procesos de emplazamiento en ambos lados de esa zona de cizalla de Chañaral que nosotros proponemos en este trabajo. Sí, creo que, bueno, para terminar quería mostrarles igual esa fotito que nos sacamos hace poco con el curso del electivo de petrografía. Ellos tuvieron la oportunidad de ver justamente lo que ocurre en esta zona de la franja metasedimentaria que separa los dos dominios del Plutón. Así que, bueno, ellos practicaron, ¿cierto?, con las rocas intrusivas, y además vieron estas estructuras asociadas. Así que fue un terreno muy bonito. Bueno, eso, gracias por su atención y quedo atenta a las preguntas. Gracias, Natalia, por tu presentación. Bueno, yo necesito leer el paper, creo que trabajamos ahora justamente en Mapeo 2, un poquito más al sur, así que sí, va a ser un muy buen aporte para la defensa de nuestro curso. Bueno. No sé si hay algunas preguntas por parte de los auditores. Ahora es el momento que puedan consultar. Yo quiero hacer una pregunta, pero creo que primero es mejor que pregunten los estudiantes. En este momento, Chipín va a moderar porque tengo un poquito de ruido de fondo para no interrumpir tanto. Ya. Si es que nadie tiene alguna pregunta, profesora María Pía, usted pregunte, no hay problema. Ok, gracias Natalia, me parece súper interesante justamente lo que estaba diciendo Jaime recién, súper interesante porque no existen muchos antecedentes de cómo, respecto de estas, o sea, se había teorizado, había algunos trabajos de Schubert y González que habían reconocido algunas anfibolitas jurásicas, pero no se sabía mucho, creo, hasta el momento, tú me podrás corregir, respecto de cómo habían sido los mecanismos de emplazamiento y si efectivamente habían existido movimientos transcurrentes durante la formación del arco del Jurásico. No sé si es que tú tienes más antecedentes de otros sectores. No, de otros sectores no, pero de hecho nosotros igual ahí en el artículo proponemos que
claro, que la zona de cizalla esta que reconocemos acá puede ser un precursor del sistema de fallas de Atacama, y que aparte de una migración del arco, puede haber una migración también de las estructuras. Pero claro, necesitamos un poquito más de estudio. Sí, Claro, necesitamos estudiar la parte norte y la parte sur. pero están, porque esto está súper cerca de la costa, ¿no? Está mucho más Sí. hacia el oeste que la traza del Exacto. sistema de falla Atacama, acá en Copiapó, que típicamente se corre más hacia el este, ¿cierto? Sí, 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 tal cual. Ya, perfecto. Nada, súper bueno. Eso, mi pregunta iba a eso. Así realmente Sí, podía ser una rama de la zona de falla Atacama. Súper sí, interesante. sí, sí, muy interesante. Sí, de hecho, cuando nosotros empezamos a estudiar la estructura y empezamos a meternos más en el Plutón, claro, dijimos, aquí pasa algo y seguramente tendríamos que ver qué pasa hacia el norte, hacia el sur, a ver si continúa también esta estructura, que es bastante grande. Ok, perfecto. Pero hay más intrusivos de esta edad, no hay muchos, ¿cierto? No, Como de no, 200 millones de años en la cordillera de la costa. no, hay muy pocos, muy pocos. ¿Dónde irías tú a buscar más antecedentes? A mí me gustaría estudiar abajo, en el sur, el relincho. Cuando yo Ya, lo miro, no he ido todavía, pero cuando yo lo miro en el mapa, tiene una estructura también muy similar al flamenco. Y tiene más o menos también la misma localización, entonces quizás ahí se puedan encontrar algunas estructuras similares. ok, perfecto. Dale, muy interesante, muchas gracias. Gracias, María Pía. Profesora Nati, Ujú. en el chat tiene una pregunta, ¿se la leo? Ya, Bueno, Jaime Araya dice, gracias Natalia, súper interesante el trabajo. ¿Tienes alguna interpretación o hipótesis sobre la geometría en profundidad de los plutones? Y pone entre paréntesis base plana. base plana. Uy, no, la verdad es que no. No, de hecho, ahora lo que a mí me gustaría hacer es estudiar un poquito más la estructura del Plutón, de las rocas intrusivas, porque claro, cuando nosotros las vemos es algo muy isótropo, pero claro, me gustaría ver qué ocurre como en la cámara magmática, si puede ser una cámara magmática que esté basculada o está en su forma original, aunque eso nos falta un poco, y ahí queríamos hacer la anisotropía. Eh, pero, pero claro, no, la verdad es que no, no, Jaime, respondiendo a tu pregunta, interpretación o hipótesis de la geometría, no. Ya. Creo que no hay más preguntas. Muchas gracias, Natalia, por tu presentación. De verdad que es muy interesante. Y vamos entonces ahora a dar paso a la presentación de María Pía. Ya en este momento vamos a detener la grabación. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha y se ve bien. Bien, qué bueno. Entonces, muchas gracias por la invitación. Voy a aprovechar esta oportunidad para contar algunas cosas que he ido haciendo hace que llegué a Chile y también un poquito antes que había llegado a Chile y el trabajo que había hecho en la India. Entonces, tal como dice el título de la exposición, y voy a hablar acerca de temas de academia y obviamente contando la experiencia que ha tenido en ese rubro y también en diferentes ámbitos, desde Himalaya hasta los Andes, donde actualmente estamos trabajando con diferentes colaboradores. Entonces, en esa
primeras láminas, usted puede ver dos imágenes. Si no puso el título, las dos parecen iguales del mismo lugar, pero obviamente las imágenes son de dos lugares distintos, en dos países distintos, y la primera imagen que usted ve arriba, el famoso El Tatio. Otra imagen que tenemos aquí es el de Puga, un valle que tenemos en Himalaya, en la parte de Ladakh, que es el territorio de la India. En ese sector también tenemos manifestaciones muy similares a lo que tenemos en el caso del Tatio, y también con la temperatura y también entalpía que tenemos del sistema geotérmico, es igual o muy similar a las condiciones que tenemos aquí en el caso del Tatio. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Entonces, el mensaje es que lo más importante en cuanto a geotermia es la estructura y la tectónica. Y recientemente he publicado un capítulo de trabajo que justamente resume esa conclusión que he tenido de la experiencia de trabajando en geotermia. Y en ese trabajo justamente resaltamos que lo que más importante cuando hablamos acerca de geotermia no es la fuente de calor, no es, por ejemplo, las condiciones donde se existe, pero lo más importante es cómo está en la estructura localmente, que muchas veces puede ser la condición está buena, por ejemplo, en cuanto a marco tectónico, pero puede ser cierto detalle que va a ser a nivel local, que va a cambiar todo, ¿ya? Un sistema puede ser bien productivo, igual puede ser, obviamente, cambiar en su comportamiento solamente y netamente por algunos detalles que vamos a tener de las estructuras en sistemas en ese contexto. En lo mismo podemos ver esta variación a diferentes sistemas geotérmicos que pueden ser asociados, por ejemplo, a mismas fallas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, dentro de la misma falla, puede ser ciertos sectores son más productivos, ciertos sectores no son tan productivos, ¿ya? Esas son algunas conclusiones y también argumentos a lo que está tratando a avalar durante esa exposición, justamente. Y este es el trabajo y la citación que usted puede ver acá en la lámina, y este trabajo ya pueden descargar, que ya está publicado. Entonces, este viaje se empieza en Valle de Puga, que está en Ladakh, a una altura, una elevación de más de 4.000 metros en ese caso, y paisaje también se ve algo similar a lo que tenemos aquí en altiplano, ¿ya? La elevación que estamos hablando y en el mismo contexto. En este sector, en este mismo río que usted está viendo, en ese mismo río tiene muchas manifestaciones geotérmicas que usted puede ver con las cruces que están puestos, y también puede ver diferentes tipos de manifestaciones que tenemos acá, de tipo de geyser, lo que se forma mediante las explosiones hidrotermales, lo que llamamos, y también pueden ver diferentes tipos de los depósitos, incluyendo de azufre, que también están puestos aquí en el borde de la valle, que ustedes pueden ver acá. Y también pueden ver una sección del río, de este valle, que aquí está puesto aquí al lado. En ese sector, usted puede ver, por ejemplo, manifestaciones como el depósito de bórax, que también es una de las indicaciones de un sistema geotérmico de alta entalpía. Podemos ver diferentes tipos de manifestaciones, por ejemplo, aguas cloradas, que también se indica un sistema geotérmico de alta entalpía. Y veamos la piscina de barro, que también es una manifestación que igual veamos un sistema geotérmico que está asociado con volcanes, pero aquí no tenemos ningún caso de eso. Tenemos aquí, tal como mencioné recientemente, depósitos de azufre, y también tenemos aquí una planta de extracción de bórax que existía en ese lugar.
Y en ese lugar justamente me aprendí a trabajar en geotermia. Aquí está Angelo Indisale, el italiano que fue mi tutor durante mi trabajo de magíster y también trabajo de doctorado también. Y también me hospedó cuando me fui a Italia durante mi doctorado en este caso. Aquí él está haciendo un muestreo de gas, en este caso. También muchas veces necesitamos alguna improvisación cuando hagamos muestro, ¿ya? Entonces esa es la cosa que uno se aprende durante trabajo en terreno. Aquí yo soy yo, obviamente mucho más flaco que yo tengo hoy día, y este trabajo, esta foto está durante mi trabajo de magíster en este caso. Aquí está el lugar donde estamos hablando, donde se realizó este trabajo. Aquí, esta parte donde aparece la banda más roja, lo que se indica un flujo de calor más que 180 megawatts por metro cuadrado, donde existe el lugar Chumatán y Puga, y ambos lugares tienen la temperatura que es el punto de ebullición en esa altura. Y Puga está más de 4.000 metros de altura, como se puede ver acá. En ese mismo sector también he trabajado en un lugar que se llama Parvati, un valle de Parvati también, un lugar particular de Manikaran, donde estaba basado mi trabajo de tesis en este caso. Y ese lugar está ubicado y justamente donde tenemos el contacto con el placa de la India y con la placa de Asia en ese caso, y donde tenemos la zona donde hay choque de estos dos de placa, y lo que esperamos en este caso, las condiciones, que obviamente las fallas van a ser bien apretadas, cerradas en este caso, no vamos a tener muchos tipos de circulación de los fluidos, pero igual usted puede ver que este tipo de condiciones también da un tipo de set de falla que se existen en esos lugares, que igual se dejan la circulación de los fluidos, tal como estamos viendo aquí en el caso de Chumatán y en el caso de Puga Valley, que ambos están ubicados en el mismo sector de la estructura, que se llama estructura de Indus en este caso. Si usted ve el estudio geofísico en este lugar, también se demuestra, por ejemplo, la ubicación de los reservorios a diferentes profundidades, en diferentes sectores, ¿ya? Entonces, es una zona de la alta entalpía y con gran potencial. Ahora, es otro tema, ¿por qué no se explota ese sistema térmico o esa fuente de energía que tiene la India en este caso? Eso es obviamente que la India tiene una matriz de la energía realmente grande y encuentro diferentes tipos de la fuente, y por eso, y también ese lugar es un poquito más lejos de las poblaciones que tenemos generalmente, y esa parte de la India está poblada escasamente, y por eso actualmente no está ningún proyecto de desarrollo geotérmico, aparte de que ya tenemos la posibilidad de una planta fácilmente. Porque ya hay un estudio de la factibilidad que ya se realizó hace par de años, y tal como podemos ver aquí, en caso de geotermómetro de Gegenbach, que se muestra, por ejemplo, tenemos la temperatura de más de 240 grados en este caso, y esos son muy consistentes con los datos, porque los datos se encuentran en ese campo de la equilibrio parcial, ¿ya? Entonces, ya hay un sistema que ya lo conocemos tanto por tema de los estudios geoquímicos y como geofísicos que mostré recientemente. Entonces, podemos ver que los sistemas geotérmicos pueden ser magmáticos, como en este caso, y obviamente de tipo magmático, que ya lo conocemos muy bien aquí en Chile, en este caso. Entonces, ese viaje después me lo llevó en volcán de Byron Island,
que es un volcán activo, súper activo en la India, porque ha tenido varias erupciones desde que yo empecé a trabajar en ese volcán. Ese volcán se empezó con la erupción en 1991, después de un periodo de reposo de 100 años. Pero después de eso se empezó con la erupción en 1995, 94 y 95, y después cuando estaba haciendo mi doctorado, que se empezó en 2003, y en 2005 se fue una erupción nueva en ese caso, y ese volcán está muy pequeña en su diámetro, solamente 3.5 kilómetros, como usted puede ver y apreciar acá, y tiene solamente un cráter que usted puede ver, esa mini caldera que está presente, y ese mini caldera donde el centro usted tiene un cono de cinder que usted puede ver durante la fase de la erupción, en este caso, que tiene esa delta de lava que ha llegado y también los piroclastos que han llegado hasta el mar en este caso. Y este mar en este caso es el Bahía de Bengala, por si acaso. Y la ubicación tal como dije, y que es el único volcán activo, aquí con las letras B ubicado aquí en este mapa, y aquí en letra N se indica otra isla que también es volcánica, pero esa isla no ha tenido ninguna erupción recientemente, y en realidad, y ese volcán que está presente aquí con letras N, esta parte de esa cadena de volcanes que no son activos, que se forma por Myanmar y en esa serie. Entonces, ese Byron Island, ese volcán es el volcán activo que se forma parte de esa cadena de volcanes que tenemos de Indonesia. Entonces, es como una singularidad de ese volcán, y mi estudio de doctorado fue el primer trabajo de doctorado sobre este volcán. Entonces aquí usted puede ver la geomorfología de ese volcán. Y en contexto de exotermia, ese fue mi primer encuentro de sistema exotérmico asociado a un volcán, y obviamente acceso a este volcán también es difícil, y nosotros tenemos que tomar ayuda de la Armada, que nos lleva en este caso a ese volcán, y el buque también se queda casi 2 kilómetros de este volcán por el tema de que no se puede acercarse o para desembarcar, entonces tenemos que ir en este tipo de los botes, ¿ya? Y una vez que uno llega aquí, tiene que acamparse, y luego la misma gente de Armada se vienen a buscar nuevamente. Y esa isla obviamente está sin ningún habitante. Aquí está el cráter donde fue mi primer encuentro, primera experiencia de hacer muestreo en un volcán de gases fumarólicos, de lo que hagamos mediante este tipo de las botellas que ya lo vieron en caso de fugas, pero aquí para sacar la muestra de gases desde la fumarola hay que obviamente ocupar algunos implementos adicionales, como usted puede ver aquí en esta imagen. Entonces, ¿qué es lo que se puede apreciar en este caso? Es en caso de volcán, lo que cuando llegué a Chile, dimos cuenta que los volcanes, por ejemplo, obviamente para mí nunca eran necesarios para los sistemas geotérmicos. Entonces, cuando empecé a estudiar los volcanes aquí como postdoc aquí en la Universidad de Chile, y me enfoqué a trabajar sobre diferentes volcanes en centro-sur de Chile, desde la región de Maule hasta los lagos en ese caso. Y mi estudio fue principalmente a lo largo de las fallas de Knipovsky, y vimos que ahí habían diferentes sectores donde tenemos, por ejemplo, centros de geotérmico, por ejemplo, diferentes campos geotérmicos que no tenían nada que ver con los centros eruptivos o centros volcánicos en este caso. Por ejemplo, en el caso de la zona de
de Liquiñe, donde justamente el nombre que lleva esa falla. No hay ningún centro de la erupción, por ejemplo, ningún volcán en su cercanía, pero igual tenemos la temperatura más de 80 grados Celsius en ese caso, y tenemos varias manifestaciones. Y eso es algo que nos dice un mensaje muy importante, que nosotros tenemos que concentrarnos en ubicar los diferentes tipos de fallas, obviamente las fallas profundas, y también las fallas que conducen y se favorecen la circulación de diferentes de fluidos geotérmicos en este caso. Y cuáles serán, por ejemplo, porque en el mismo sector, también otra experiencia que tuve, por ejemplo, trabajando en el proyecto de Mariposa, en ese caso, cuando trabajé para la empresa por cierto tiempo, y en ese momento dimos cuenta que habían varias fallas que obviamente no servían para la circulación de los fluidos, las fallas que obviamente van a ser cerradas, ¿ya? Entonces, eso también es otra tarea que siempre tenemos como geólogo, a ubicar no solamente la ubicación de lineamientos, las fallas, esto todo, pero hay que saber la característica de cada uno de esos y si ellos favorecen o no favorecen la circulación de los fluidos. Entonces, tradicionalmente, cuando estamos hablando de sistemas geotérmicos, siempre se trata a clasificar en forma, en forma donde existe, por ejemplo, un sistema neumático asociado, o se habla solamente de sistema sedimentario, como dos diferentes extremos, ¿ya? Entonces no hablemos en un tipo de sistema que se puede existir en un campo donde se existe obviamente diferentes tipos de, que no es una cuenca sedimentaria, ¿ya? Puede ser en las mismas cordilleras que estamos hablando, pero puede existir un sistema geotérmico que no está asociado con un sistema magmático o sistema volcánico activo en ese caso. ¿Ya? Entonces eso fue la concepto inicial que tenía, por ejemplo, en caso de los sistemas geotérmicos, donde se hablaba acerca de temas de líquido dominado y con alto relieve, por ejemplo, caso que tenemos aquí en Chile, por ejemplo, y también hablaba de otro tipo de sistemas donde son de baja relieve, donde la diferencia obviamente será de tipo de fase de fluidos que podemos estar presentes en ese caso. Y en este mismo contexto, también se habló de otro tipo de sistemas que donde tenemos solamente vapor que tenemos presente, y para eso obviamente vamos a necesitar una condición donde tenemos una baja permeabilidad que se cubre la zona de la alta permeabilidad que vamos a tener donde está el reservorio. Pero el sistema que típicamente tenemos aquí en Chile son de ese tipo, el primer tipo que vimos, y en ese tipo de sistema geotérmico que lo conocimos aquí en Chile, y esos sistemas no siempre van a ser factibles por el tema de desarrollo geotérmico. Una de las cosas muy importantes es considerar las condiciones y la tectónica, por ejemplo, y un tema importante fue alzamiento de Aldino en ese caso, y ese proceso de la exhumación es algo que muchas veces nos deja los sistemas geotérmicos que se pierden su capa de esa impermeable, que es lo que se contiene o lo que se preserva el calor que se encuentra en los reservorios geotérmicos. Y esa capa que se llama como clay cap, o la capa de arcillas que los sistemas geotérmicos se necesitan para ser sostenible para su desarrollo, pero de lo contrario no vamos a tener el calor presente que va a ser por mucho tiempo, entonces los sistemas se pueden perder o ya han perdido su vida en ese caso, ¿ya? Entonces hay un trabajo importante de un colega, en este caso Mark Kuhlberg, que justamente se habló acerca del tema de ausencia de clay cap que tenemos aquí en muchos de los sistemas geotérmicos a lo largo de
de Chile por ese tema, ¿ya? De la exhumación. Porque esa exhumación es justamente lo que favorece la erosión, y esa erosión es lo que se deja muchos de sistemas térmicos sin esa capa. Y por eso mismo, ustedes han visto desde 2009, en años que había llegado a Chile, también se promulgó, por ejemplo, en esa misma época, la ley de geotermia, y lo que dio un paso a llegada de muchas empresas aquí en Chile para desarrollo térmico, pero hoy día estamos viendo que no existen muchas de esas empresas trabajando, y solamente tenemos un solo proyecto de Cerro Pabellón que está en funcionamiento, y ese también se tuvo éxito después de mucho aporte de las agencias extranjeras que se apoyan, por ejemplo, desarrollo térmico, a pesar de que ese proyecto era de una empresa como Enel, que obviamente no tiene falta de los recursos en ese caso, pero no tenemos ningún otro proyecto que está en un estado de avance. Pero hoy buena noticia es que hay un proyecto que se paralizó, a pesar de ser un proyecto bien como buena potencial realmente, por ejemplo, de proyecto de Toluaca, que está en la región cerca de ciudad de Curacautín, en la región de Araucanía. Y ese proyecto ahora siendo reactivado por un grupo de la empresa extranjera que viene de Islandia y también de Indonesia, y junto con la empresa Transmart, que actualmente tiene esa concesión. Porque ese proyecto, cuando estaba con Geo Global Energy y después con Mighty River Power, y ya tenían pozos que tenían con un potencial de hasta 12 megawatts de la producción con un solo pozo, ¿ya? Entonces, a pesar de eso, ese proyecto se congeló, pero esa es una buena noticia que tenemos, por lo menos ya hay un acuerdo de reactivar ese proyecto. Pero sistemas geotérmicos pueden estar presentes incluyendo en el fondo de mar, ¿ya? Entonces, diferentes, por ejemplo, depósitos minerales que encontramos al fondo del mar, como black smokers, por ejemplo, no sé cuál es la equivalente en ese caso en castellano, y igual se puede crear, por ejemplo, los sistemas que está siendo aprovechado principalmente por temas de los depósitos que tiene, pero también se pueden ser aprovechados directamente de aprovechamiento de la energía también. Ya hay algunos proyectos de piloto y también en camino en ese sentido. Y otro tipo de sistemas que están asociados también en caso de las zonas de ruptura como de continental o continental rift como lo conocemos. Y ese tipo de sistemas también son bien favorables, por ejemplo, en la India, aparte de los sistemas geotérmicos que tenemos en Himalaya, en la parte central donde tenemos ese tipo de rift, igual que en caso de África, donde actualmente hay muchos proyectos geotérmicos en países como Kenia, por ejemplo. Y en la India también hay un rift que tenemos que es a lo largo del país, en una orientación de oeste a este en ese caso, y en ese también tenemos presencia de los campos geotérmicos de alta entalpía, ¿ya? Entonces podemos tener presente ese tipo de los campos geotérmicos de alta entalpía en esa condición también, que es donde tampoco tenemos una presencia de fuente de magmático en ese caso. Solamente una circulación profunda se puede sostener un sistema geotérmico. Y sistemas de baja entalpía siempre ha sido presente en diferentes campos que se están ubicados en las cuencas sedimentarias también. Entonces, inicialmente, cuando se hablaba acerca de los sistemas geotérmicos y cuando hablaba acerca de baja entalpía, siempre se consideraba las cuencas sedimentarias. Pero ese mismo concepto lo podemos ver en
en otros tipos de las situaciones también. Entonces, no debemos restringir esa clasificación en ese caso a las cuencas sedimentarias. Y por eso mismo, cuando hablamos acerca del sistema geotérmico, y inicialmente hablamos acerca de los fluidos primarios que vienen directamente de magma, que pueden sostener ese tipo de calor y que lo que vamos a necesitar, que se forma mediante la circulación de fluido y que se da una formación de, o se hace transferencia de calor desde la profundidad hasta la superficie, donde se podemos aprovechar en ese caso. Pero obviamente había mucho, porque esa circulación es justamente por el tema de la convección, como usted puede ver aquí en esta parte, donde tenemos acá presente la fuente de calor magmático, aquí tenemos la parte de la de energía que se transmite mediante la conductividad, y luego vamos a tener la circulación de los fluidos, donde veamos esa celda de convección, en ese caso parte superior. Pero el problema siempre ha sido el tema de los fluidos secundarios, porque esos fluidos secundarios, porque esos fluidos primarios cuando se llegan a la parte cercana, cerca de la superficie, siempre se cambia su química, obviamente su comportamiento, entonces siempre vamos a tener ciertas dudas, ciertos problemas en las interpretaciones de los mismos datos químicos en este caso. Entonces, esos son algunas restricciones, algunos tipos de problemas que siempre hemos tenido cuando hablamos o discutimos de los sistemas geotérmicos. Entonces, hoy día, cuando se habla de sistema geotérmico, la clasificación no va mucho por esas interpretaciones clásicas y se basa mucho en temas de dónde están las distribuciones la tectónica de los sistemas, donde se habla acerca de directamente, cuando hablamos de sistema, directamente se asociamos como sistema que puede ser magmático o puede ser amagmático, y dentro de magmático puede ser volcánico o también plutónico, porque en ciertos sistemas geotérmicos, como por ejemplo el caso de Larderelo, que es el sistema geotérmico que fue primero desarrollado para generación eléctrica, y tiene de ese estilo, y también tenemos los sistemas que pueden ser basados en de la condición de la extensión, o puede ser intracratónico, por ejemplo, intracratónico, por ejemplo, la zona de cratones normalmente lo consideramos que es zona estable, no tiene ningún tipo de la actividad tectónica, pero igual se existen, por ejemplo, algunos tipos de rift o la ruptura, que se puede actuar para este tipo de conductos para la circulación de fluidos, tal como ese mismo ejemplo que había dicho de la rift que tenemos en la India, en la parte central, que está justamente asociado a cratón. Y obviamente luego viene este tema de basamento que precisamente se considera los granitos en este caso, y ese granito hoy día ha sido un gran fuente o gran base de uso de la geotermia, donde ni necesitamos por ejemplo, la presencia de fluido, y ni necesitamos que sea una estructura presente, pero igual sí podemos crear una fractura, un sistema de las fracturas que sea interconectadas, que se forma un reservorio, y luego podemos inyectar líquido desde la superficie, y ese fluido puede calentar por la profundidad. Y donde se construye ese tipo de sistema se construye en lugares donde tenemos alto flujo de calor, o tenemos presencia de granito que tiene elementos radioactivos que se genera el calor en ese caso. Ya, esos son, hoy día ya está viendo ese tema en ese contexto. El otro tema importante, tal como dije, que esta base de ese capítulo de libros también, que nosotros tenemos que estudiar muy bien en detalle las estructuras que se encontramos en diferentes campos geotérmicos para ver su real potencial de la productividad en caso de que necesitamos generación o tener una planta geotérmica en ese caso.
¿Ya? Entonces, ese tipo de los detalles se necesitaban en caso de que las fallas que tenemos presentes, esas fallas se favorece y qué tipo de fallas realmente se pueden ser utilizados en caso de que la circulación de fluido para ver y también para localizar, por ejemplo, las centrales en ese caso. Bien, entonces, por ejemplo, si usted habla en caso de cualquier zona de la compresión, como había dicho en caso de la Himalaya, por ejemplo, en la zona donde el régimen está compresivo, igual podemos tener las zonas donde vamos a tener ese tipo de las fracturas, por ejemplo, que puede ser de corte, como shear, como hablamos de inglés, y en caso de también, en caso de las fallas Liquineowski, ahí también tenemos los sectores que son más favorables para el desarrollo térmico, donde tenemos, por ejemplo, estas fallas que tenemos transcurrentes que se cortan en la falla principal. ¿Ya? Entonces hay que buscarlo, los sectores que se favorecen en ese caso. Y aquí hay diferentes tipos de situaciones que está resumido. Está un buen trabajo que ha hecho Jackie Roland, que también presentó un curso importante cuando estaba en la Chile, y donde justamente resalta de diferentes tipos de condiciones que ellas con sus colegas habían estudiado en Nueva Zelanda, en caso de centro volcánico, volcánico de Taupo, donde hay obviamente sistemas geotérmicos, y también hay muchos estudios de otros autores también de este mismo sector. Entonces, ¿qué es el estado de geotermia a nivel global y también a nivel Chile en este caso, y dónde está el camino hacia el futuro? Tradicionalmente hemos sido ubicados en esos diferentes campos que ya están presentes, por ejemplo, de uso directo, cuando se ocupa esta fuente de calor para diferentes tipos de uso directo de calor, puede ser para calefacción, hasta para secar la madera, para procesamiento de alimentos, y diferentes tipos de uso, por ejemplo, de climatización de un distrito completo, un pueblo completo. Y hay varios proyectos pilotos que está realizando, por ejemplo, el Centro de Excelencia de Geotermia de los Andes, SEGA, en este caso. Y también pues, hay diferentes tipos de las situaciones, por ejemplo, donde no tenemos suficientes temperaturas para hacer una producción de la energía directamente con el vapor que se produce. Entonces tenemos sistemas binarios en este caso, y eso hoy día se ocupa siempre como un tipo de backup o para tener un plus en caso de la producción de la energía eléctrica desde la geotermia. Y tradicionalmente las plantas han sido enfocadas a tipo de flash, donde ocupamos directamente el vapor que se obviamente empuja, lo que impulsa el movimiento de la turbina, y se ocupamos en ese caso. Y hoy día la mayoría de las plantas siempre se ocupan los dos juntos, donde se ocupa primero el vapor y el agua, por ejemplo, que todavía se sigue caliente, se puede ser aprovechado antes de inyectar para que tengamos un sistema sostenible en ese caso. Entonces eso ha sido tradicionalmente diferentes tipos de uso, pero hoy día el enfoque es justamente en ese sector que he marcado con este color rojo, donde ya estamos viendo desarrollo desarrollo térmico en diferentes cuencas sedimentarias, y también aprovechamiento de los pozos que ya hemos tenido o pozos que ya están abandonados de hidrocarburos. Porque los pozos que se ocupan para hidrocarburos en diferentes países realmente son muy numerosos, y también aparte de muy profundo también. Y están ubicados en diferentes sectores que normalmente no consideramos que existía la geotermia de alta entalpía, ¿cierto? Pero hoy día, justamente en nuestro continente, tenemos un proyecto piloto que está en Colombia,
que ya están aprovechando los pozos de hidrocarburos para generación de la electricidad que está suficiente para este proyecto. Entonces, este tipo de proyecto está basado a un generador que está presente en un container, ¿ya? Entonces tampoco se necesita mucho espacio para ese tipo de proyecto o ese tipo de desarrollo geotérmico, la producción de la energía en este caso. Entonces aquí está un gran potencial que hoy día presente. Y el otro área que también hoy día se está haciendo un enfoque es el uso directamente de la energía que viene directamente de magma. En caso de Krafla, por ejemplo, hay un proyecto donde ya se hace una perforación hacia magma en este caso, ¿ya? Entonces hay otro proyecto que aquí en este gráfico es un poquito antiguo, no tan antiguo tampoco, un par de años atrás había descargado eso, y ese momento decía eso como no está viable, ¿ya? Pero ya estamos viendo a una etapa que hemos llegado que no es muy lejos. Ese tipo de proyectos ya estamos viendo en caso de Islandia, en caso de Indonesia, hay proyectos que ya están tratando a aprovechar de la energía en ese contexto. El otro área que se llama de EGS, esa área de EGS es donde se hablamos acerca de un sistema geotérmico que es mejorado. Eso significa en inglés, dice como Enhanced Geothermal System o un sistema geotérmico mejorado. O también hay otra palabra que se usa como Engineered Geothermal System, como sistema geotérmico ingenieriado. Eso significa que nosotros no tenemos un sistema natural presente, por ejemplo, pero tenemos la condición donde tenemos, por ejemplo, granito, que ya puede contener el calor por presencia de los diferentes tipos de elementos radioactivos presentes, o tenemos una zona en cuando diferentes cuencas sedimentarias también pueden tener flujo de calor. ¿Ya? Ese flujo de calor puede estar presente sin presencia de un fuente de calor localizado en ese caso. En ese contexto, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que hagamos es la creación de un sistema. Eso significa que vamos a crear un reservorio. ¿Y cómo creamos ese reservorio? Lo creamos con la tecnología que se ocupa en caso de la extracción de hidrocarburos, por ejemplo, gases, en caso de la arcilla, como shale gas. ¿Ya? Entonces, ese concepto de fracking, lo mismo o de la fracturación hidráulica, se ocupa para la creación de la capa horizontal de la formación que ya está fracturado, y en ese caso inyectamos agua desde un pozo y se extrae el mismo agua cuando se calienta durante esa circulación y llega a la superficie donde se puede ocupar ese tipo de agua que ya viene con la temperatura, y se pone una planta de tipo binario en ese caso, que se ocupa un tipo de fluido secundario que tiene un punto de ebullición bajo en ese caso, y por eso se forma su su vapor en una temperatura baja, y ese vapor se puede ocupar para girar las turbinas para la generación eléctrica. Entonces eso es otro proyecto que ha sido, por ejemplo, en desarrollo hace tiempo. Se empezó desde Cooper Valley en Australia, pero todavía no ha tenido un éxito realmente para la producción de la electricidad. Pero en Europa hay varios proyectos que están ocupando la misma tecnología, no solamente por temas de la generación eléctrica, pero incluso para extracción de agua que se puede ocupar para por temas como de la calefacción. Incluso, por ejemplo, hay proyectos de calefacción para parlamento en Alemania, por ejemplo. Hay varios proyectos en Europa que y están aprovechando este tipo de la tecnología para extracción de agua en lugares donde uno no se espera para la presencia de el sistema geotérmico en este caso.
Entonces, y aparte de eso, cuando hablamos acerca de geotermia, también se podemos aplicar en otros tipos de áreas también. Por ejemplo, si hablamos de metalogénesis, en ese contexto, y si usted, uno se entiende, por ejemplo, cómo se funciona el sistema geotérmico y cuáles son, obviamente, diferentes tipos de procesos asociados, por ejemplo, los diferentes tipos de alteraciones que se forman. Si usted lo vea eso, algo que está ocurriendo hoy día, y si compara eso con los procesos de la formación de los depósitos, eso será como un tipo de la inteligencia artificial que se está presente en una forma de laboratorio natural. En ese caso, se podemos visualizar cómo se formaron diferentes tipos de depósitos hidrotermales y entonces cuál fue la condición. Se podemos comparar con algunos sistemas geotérmicos que están activos hoy día. Entonces, esas son otras áreas. Entonces, el conocimiento de geotermia ayuda harto en entender la formación de los depósitos también. Entonces, no es solamente para trabajar en el rubro de la geotermia nomás. Y aparte de eso, las tecnologías o áreas emergentes como de hidrógeno verde, cuando hablamos, el mismo hidrógeno verde o hidrógeno, por decirlo directamente, se puede formar obviamente en los diferentes campos geotérmicos, porque para este tipo de transformación de formación de hidrógeno necesitamos, por ejemplo, la presencia obviamente de una temperatura elevada. Necesitamos, por ejemplo, la presencia de carbono, ¿cierto? Y necesitamos también, obviamente, presencia de, por ejemplo, de agua, que obviamente vamos a tener, y en ese campo se forma, por ejemplo, monóxido de carbono, y aparte de eso se forma hidrógeno en esa misma reacción, por ejemplo. Y entonces eso es otra área que en nuestro país ya está apostando acerca de temas de hidrógeno. Ya escuchamos varios discursos acerca de eso, entonces geotermia también puede aportar en ese también. El otro área también es de captura de, de carbono, donde vamos a tener el dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera, obviamente, que está responsable por los diferentes cambios climáticos que hablamos. En ese contexto también tenemos que hacer un proyecto acerca de, como dice carbon sequestration en inglés, se podemos hacer el proyecto de la captura de carbono también, utilizando los conceptos que manejamos en el caso de la geotermia. Entonces, esas son algunas áreas que obviamente me gustaría entrar en ese caso y colaborar en las diferentes personas que están trabajando en ese área en el futuro. Otro área que actualmente estoy trabajando en cuanto a geotermias, por ejemplo, el proyecto que tengo aquí en Laguna Verde, el fondo que usted está viendo en mi presentación, y ya tenemos algunas publicaciones en este caso, y ya tengo una presentación que hice en la reunión anual de GSE, Geological Society of America, y ya hay un enlace de esa presentación que ya está disponible en el sitio web de GSE. Usted puede descargar o puede ver directamente en ese caso. Y hay una publicación también, se puedo compartir con usted y si me piden. Y también estoy trabajando en otra área que es tema de litio y también el tema de hidrogeología, donde actualmente estamos trabajando en el sector de Laguna Santa Rosa, donde recientemente hemos publicado un trabajo acerca del tema de conservación de este humedal que está en peligro potencialmente con el proyecto de litio y que ya está aprobado, y también extracción de agua que tenemos en ese sector. Y ese trabajo también voy a presentar, pero voy a presentar en forma virtual, y por eso la presentación ya está lista y ya está presente en este enlace que está ahí. También pueden ver esa presentación también. Y esta publicación también ya está aceptada en este caso y que puede compartir igualmente.
Y otra área que también estoy trabajando es el tema de la contaminación arsénica, donde también había publicado un capítulo del libro y recientemente, y ese también lo puedo compartir. Y el otro trabajo que ya está en revisión actualmente es un tema de arsénico, donde hablo acerca de los controles que tenemos acerca de distribución de arsénico a lo largo del país, porque normalmente hemos lo que hemos pensado acerca del problema arsénico siempre lo relacionamos con norte de Chile. Eso es principalmente porque nosotros tenemos muchos estudios de arsénico en el norte de Chile, pero en este trabajo he resaltado que ese problema no está limitado a Chile, porque ese problema ya se existe en forma natural por temas de la concentración elevada de arsénico en diferentes formaciones hasta la región de Aysén, ¿ya? Y un trabajo que está realizando con el profesor Klaus, ¿ya? Está acerca de temas de la contaminación de agua, en caso de Río Copiapó, donde estamos sumando un parte bioquímico, donde va a aportar un biólogo también desde su departamento y del profesor Klaus, que está aportando en el trabajo en ese caso. Entonces, muchas gracias nuevamente por la oportunidad y quedo atento a las preguntas. Gracias, Ayaz, por tu presentación. Como tú mismo lo mencionaste, vamos a abrir un espacio de preguntas por parte de la audiencia. Creo que no hay dudas en esta ocasión. Jaime, adelante. Hola, creo que estaba esperando si los estudiantes tienen preguntas. Gracias, Ayaz, por la presentación súper interesante. Tenía una duda solamente sobre no el caso andino, sino que el caso de los Himalayas que presentabas. ¿Cuál es la fuente de calor en la zona de la DAC? O sea, si no hay magmatismo, ¿qué es lo que es? ¿Es simplemente el gradiente termal que gracias eso calienta el agua en profundidad y por la zona de sutura asciende hacia la superficie? ¿Eso es la fuente de calor? Efectivamente es la principal fuente de calor, justamente, pero aparte de eso también el concepto que tenemos de anatexis también, en este caso, eso obviamente genera el calor también en este caso. Esas son las dos fuentes. Ok, gracias. O sea, tal vez si es que hay anatexis en el altiplano abajo, también podría ser una fuente de calor ahí que si es que hay una falla así profunda podría permitir algo como la India. Sí, justamente pienso lo mismo. Gracias. De nada. ¿Alguien más quisiera preguntar algo? Ya, creo que no hay más dudas. Vamos entonces a ir finalizando con esta jornada de charlas. Les agradecemos nuevamente el Grupo de Extensión y Vinculación del Departamento de Geología por su participación, por su tiempo. Fueron charlas muy interesantes con datos muy actualizados, así que se agradece la participación. Los dejamos invitados para próximas actividades. Prácticamente todos los viernes tenemos sesiones nuevas y se van a estar publicando en nuestras redes sociales. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Nicole.